Buen día. En esta presentación abordaré uno de los temas más importantes dentro del diseño y análisis de algoritmos, la eficiencia de los programas. En el desarrollo de software no basta con que un programa funcione correctamente, también es indispensable que resuelva los problemas utilizando la menor cantidad posible de tiempo y recursos computacionales. Para comprender esto estudiaremos conceptos como la complejidad temporal y espacial, la complejidad asintótica y el análisis de algoritmos iterativos. Además, responderemos las 5 preguntas fundamentales a continuación. ¿Qué es la eficiencia de un algoritmo? Antes de responder las preguntas, es importante entender qué significa que un algoritmo sea eficiente. Un algoritmo eficiente es aquel que logra resolver un problema correctamente utilizando la menor cantidad posible de recursos computacionales. Estos recursos incluyen el ritmo que tarda en ejecutarse, la memoria RAM que consuma la cantidad de operaciones que realiza. Por ejemplo, dos programas pueden resolver exactamente el mismo problema, pero si uno tarda un segundo y otro tarda 10 segundos, el primero será más eficiente. Lo mismo ocurre con el uso de memoria. Si un algoritmo utiliza menos espacio para almacenar información, tendrá un mejor rendimiento. Por esta razón, en ingeniería de software siempre se busca desarrollar algoritmos que sean rápidos, consuman pocos recursos y puedan seguir funcionando correctamente cuando aumente la cantidad de datos. ¿Cuáles son los dos objetivos que tiene un algoritmo para que sea eficiente? Todo algoritmo eficiente persigue dos objetivos fundamentales. El primero consiste en minimizar el tiempo de ejecución. Esto significa que el algoritmo debe resolver el problema realizando la menor cantidad posible de operaciones. Entre menos comparaciones, cálculos o recorridos realice, menor será el tiempo necesario para obtener la respuesta. El segundo objetivo consiste en optimizar el uso de memoria. La memoria es un recurso limitado dentro de cualquier computadora, por lo que un algoritmo debe utilizar únicamente el espacio estrictamente necesario para almacenar variables, estructuras de datos e información temporal. Aplicaciones de los algoritmos en la vida cotidiana. Los algoritmos no únicamente existen dentro de los libros de programación, forman parte de prácticamente todas las actividades tecnológicas que realizamos diariamente. El primer ejemplo son las aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze. Estos utilizan algoritmos capaces de analizar millones de posibles rutas para determinar cuál permite llegar más rápido al destino, considerando el tráfico, accidentes, semáforos y distancia. Otro ejemplo son las redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube emplean algoritmos de inteligencia artificial para analizar nuestros gustos, las publicaciones que observamos, el tiempo que permanecemos viendo un video de nuestras interacciones con el objetivo de recomendar contenido personalizado. Finalmente, encontramos las plataformas de comercio electrónico como Amazon o Mercado Libre. Cuando buscamos algún producto, los algoritmos organizan miles de resultados y posteriormente nos recomiendan artículos similares según nuestro historial de compras y navegación. Diferencias entre el factor entorno y el factor algorítmico. Cuando evaluamos el rendimiento de un programa, debemos considerar dos factores completamente diferentes. El primero es el factor del entorno. Esto hace referencia a las características del equipo donde ejecuta el programa. Por ejemplo, un procesador más potente, una mayor cantidad de memoria RAM o un disco de estado sólido pueden hacer que el programa funcione más rápidamente. El segundo factor del algoritmo, este depende exclusivamente del diseño del programa. Aquí analizando la lógica utilizada en números de instrucciones ejecutadas, la cantidad de ciclos y estructura del algoritmo. Es importante entender que es un algoritmo mal diseñado seguirá siendo lento incluso si se ejecuta en una computadora muy poderosa. En cambio, un algoritmo eficiente puede ofrecer excelentes resultados, incluso utilizando con equipos con recursos limitados. ¿Para qué sirve la notación asintótica? Asintótica es una herramienta matemática utilizada para el comportamiento de un algoritmo conforme aumenta el tamaño de datos. Su principal ventaja es que permite comparar algorítmicos independientemente del lenguaje de programación utilizado, del tipo de computadora donde se ejecuta. La notación Big Zero representa el peor escenario posible del algoritmo. La notación omega representa el mejor escenario, mientras que teta representa el comportamiento promedio o exacto cuando el tamaño de los datos crece. Gracias a esas notificaciones, desarrolladores pueden seleccionar el algorítmico
que más se les beneficie. Complejidad temporal indica cómo aumenta el tiempo de ejecución conforme la cantidad de datos. Ejemplo, un algoritmo o tarda prácticamente lo mismo independiente del tamaño del problema. Un algoritmo o login, como la búsqueda binaria, aumenta muy lentamente. Un algoritmo o n crece proporcionalmente al número de datos, mientras que el algorítmicos como Bubble Sort incrementa su tiempo de ejecución mucho más rápidamente y por ello dejan de ser eficientes cuando trabajan con grandes cantidades de información. Complejidad espacial estudia cuánta memoria necesita un algorítmico durante su ejecución. No solamente considera las variables principales, sino también los arreglos auxiliares, listas, pilas y cualquier estructura adicional utiliza para resolver el problema. Existen algoritmos que son muy rápidos porque utilizan gran cantidad de memoria. Otros, por el contrario, consumen poca memoria, pero requieren mayor tiempo de procesamiento. Por ello, el diseñador de PD encontrar un equilibrio entre adecuado la velocidad y consumo de memoria. Iteración y recursividad. La iteración consiste en repetir un conjunto de instrucciones utilizando estructuras repetidamente como ciclos for, while o do while. Esta técnica resulta muy eficiente porque reutiliza las mismas variables durante cada repetición, generalmente consume poca memoria. La recursividad funciona de manera diferente. Una función se llama así mismas varias veces para resolver una versión más pequeña del mismo problema. Cada llamada permanece almacenada en la pila de ejecución hasta llegar al caso base que detiene la recursión y permite regresar los resultados. La recursividad suele facilitar la solución de problemas complejos como árboles, grafos, búsqueda en profundidad o algoritmos divide y vencerás. Esa es la comparación para que lo puedan comparar. Y en conclusión, la eficiencia de un algoritmo constituye uno de los factores más importantes dentro de la informática, ya que influye directamente en el rendimiento de las aplicaciones. Un algoritmo eficiente debe equilibrar el tiempo de ejecución y la memoria. Finalmente, debemos comprender las diferencias entre iteración y recursividad, así como los factores del entorno del propio algoritmo, permiten desarrollar soluciones más robustas, escalables y eficientes. Estos programas son capaces de responder de manera rápida y óptima a necesidades del mundo actual. Sería todo. Muchas gracias.